Hola a todos, esta es una clase para mis alumnos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante, que a veces también tiene sus discrepancias, ¿no?, entre la academia de la ciencia política, que son los grupos de presión y los partidos políticos. Y para eso vamos a ubicarnos en el escenario, ¿no? Hay un escenario que es económico y hay un escenario que es político. Perdón, en el escenario político también se da los intereses económicos, el análisis económico también, pero con otro perfil, el perfil del análisis político, ¿no? Eso que quede bien claro con ciertos matices de diferencia. Y para eso vamos a tocar dos autores en referencia a sus datos bibliográficos. Primero vamos a tocar a Giovanni Sartori y luego también a Jean Meinao. Él tiene un libro que es muy importante, que lo escribe en los años 60. Se llama Los grupos de presión, escrito en Francia. ¿Ya? Bien, retomando lo que dice Sartori en su artículo La democracia vertical, él distingue seriamente de lo que vendría a ser los cuadrantes, ¿no es así? Aquí dice, está la democracia representativa y aquí está la democracia electoral. También la opinión pública. Esto es la base de la democracia. Y esto es el sistema de gobierno. ¿Perfecto? Bien, aquí, ¿qué se mueve, no? Los intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se miden las acciones en base a los beneficios. Y aquí, en lo político, ¿cuál debería ser? ¿El poder? ¿No? Nos preguntamos, ¿el poder? Sí, el poder. Pero el poder tiene una esencia, ¿no?, que es la legitimidad. La legitimidad. Para este análisis, centrándonos en esta parte, vamos a suponer que estamos en un sistema político que tiene estabilidad, ¿no? Y para eso vamos a ubicar nuestra legitimidad en el punto medio, ni tanto para el sistema de gobierno, ni tanto para la base de democracia, que sea en el medio. Vamos a suponer esto. Y para que quede claro, ¿qué pasaría si la legitimidad es para arriba? Esto lo puedes ubicar en base a las encuestas, ¿no?, en base a algunos tipos de medición. Aquí hay un control gubernamental. ¿Estamos claros? ¿Y qué pasaría si es para abajo? Si la legitimidad está cayendo. ¿Qué pasaría? Una crisis gubernamental. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahora entrando a nuestro tema, partidos políticos y grupos de presión. Son dos temas que alteran la legitimidad, sin ninguna duda. Son organizaciones que esta legitimidad o bien va para arriba o bien va para abajo. Ellos son los que se encargan. Hay otras organizaciones más pequeñas, de base, comité, etcétera, ¿no?, que son más pequeños. Pero los partidos políticos y grupos de presión son los que de alguna manera alteran el sistema político. Y les voy a explicar en breve. Por ejemplo, ¿dónde nacen los partidos políticos? ¿Dónde están los partidos políticos en este escenario? Si esta es la democracia electoral, de las cuales tiene sus normas establecidas en un sistema democrático, de aquí nace lo que vendrían a ser
los partidos políticos. ¿Me dejo entender? Bien, los partidos políticos están en este escenario. ¿Y dónde está el escenario de los grupos de presión? Está en este escenario. En la base de la democracia, donde está la opinión pública. Y los grupos de presión tienen diferentes perfiles, diferentes tipos de actividades, sociales, económicas, culturales, ambientales, raciales, etc. ¿No? Y ahora entrando a la otra parte, que vendría a ser cómo nos ubicamos entre grupos de presión y partidos políticos. Para eso vamos a hacer, aquí dice, partidos políticos y grupos de presión. ¿Ya? Vamos a tocar el primer punto, las acciones. ¿Cuáles son las acciones de los partidos políticos y cuáles son las acciones de los grupos de presión? Las acciones de los partidos políticos fundamentalmente esta es la primera acción, que tiene interés directo en el poder del sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Ellos quieren llegar aquí. De esta manera tienen la forma de establecer, ¿no?, sus principios políticos, etc., ¿no? Y luego tiene otro tipo de acción, que es legitimarse ante ¿quién? El electorado. ¿Ya? Esos son las dos acciones que tienen fundamentales de los partidos políticos. Y de los grupos de presión, ¿cuál sería? De los grupos de presión es presionar ante el sistema de gobierno, para sus demandas sociales. ¿Estamos? Entonces es totalmente diferente. Ellos quieren llegar aquí, establecerse aquí y también legitimarse. Es un juego doble que ellos hacen. Sin embargo, los grupos de presión, no. Los grupos de presión quieren llegar aquí. No les interesa estar en el poder. Si bien ellos quieren negociar, ellos quieren establecer puntos concretos sobre sus demandas sociales, incluso ellos quieren de repente formar parte de una mesa de trabajo, sí, pero no se identifican con el poder, ¿no? Luego, ¿qué es el otro punto? Las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Si ambos son grupos sociales, ¿no?, que nacen de la sociedad, ¿no?, ¿por qué se diferencian? ¿Por qué el grupo de presión no puede ser un partido político? O viceversa, el partido político no puede ser un grupo de presión. ¿Por qué? Vamos a hablar acá, diferencias. Porque el partido político tiene algo fundamental, ideología. Esa ideología hace que sus límites o sus acciones de los partidos políticos sean fundamentales y sean tan totalmente divergentes de otros partidos políticos que quieren el poder. Es por eso que ellos, al estar incluidos en un sistema de gobierno, en el Parlamento, sus reglas son bien establecidas, ¿no?, porque tienen la formalidad del caso. Los grupos de presión pueden tener ideologías, también pueden tener ideología, pero su ideología podría tener un perfil de izquierda, centroizquierda, etc. Pero el grupo de presión tiene algo fundamental, que es la demanda social. Eso le hace diferente al grupo de presión del partido político. Y es por eso la demanda social, digamos, sobre un tema ambiental, puede estar la persona de izquierda, derecha, centroizquierda, centroderecha, etc. Por eso no puede ser ideologizado la demanda social de los grupos de presión con respecto a un determinado partido. Y es por eso que en los grupos de presión están involucrados diversos personajes, ¿no?, de activistas de diferentes partidos políticos, porque esa es
la eficiencia de los grupos de presión para que ellos puedan lograr sus objetivos. ¿Me dejo entender? Bien, hasta ese punto nosotros podemos decir que está claro las acciones y las diferencias. Pero ¿qué más podría ser que entre los grupos de presión y los partidos políticos nos hacen pensar que ambos tienen algo diferente, incluso en los tipos de gobierno? ¿En los tipos de gobierno? Sí, en los tipos de gobierno. Por ejemplo, en los gobiernos totalitarios, los partidos políticos absorben a los grupos de presión. ¿Me dejo entender? Los partidos políticos absorben a los grupos de presión. ¿Por qué? Porque quieren tener todo gobierno totalitario quiere tener el control del gobierno. Y al tener el control de gobierno es porque existe una relación más fluida entre los militantes, dirigentes del partido político con los que gobiernan. Es más fácil llegar a acuerdos, negociar plataformas de lucha, etcétera, y incluso cargos políticos, embajadas, etcétera, ¿no? Es más fácil, ¿me dejo entender? Pero en los sistemas de democracia, donde los tipos de gobierno más plural, donde hay independencia de poderes bien esclarecidos, los grupos de presión absorben a los partidos políticos. ¿Y por qué pasa eso? Porque en los sistemas democráticos hay más contradicciones. Y los grupos de presión como que mantienen cierta independencia porque tienen ese objetivo, presionar ante el sistema de gobierno, ¿no? Sin embargo, los partidos políticos tratan de negociar, porque de ellos es el poder. No, aquí quieren que tus demandas sociales sean satisfechas. Son dos cosas diferentes. Es por eso, en el caso chileno, por ejemplo, en el estallido social, los chilenos no querían que ningún partido político dirigente reconocido forme parte de las organizaciones de base, de los grupos de presión que hay en esa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos carecen de legitimidad, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Y es por eso que los grupos de presión significan organizaciones importantes en todo sistema democrático. Y para eso podemos tocar un punto más. ¿Cuál es? La dinámica. La dinámica, ¿cómo sería la dinámica, no? De los grupos de presión y los partidos políticos. La dinámica de los partidos políticos, ¿cuál es? Es predecible. Por eso, los partidos políticos no son necesariamente una amenaza para el sistema de gobierno. No son, porque son formales, ¿no? Y sabemos quiénes son, ¿no? Sabemos cuáles son sus cotas de poder, sabemos si tú eres oficialista o si este partido político es de la oposición. Podemos predecir. Y eso le hace más vulnerable a los partidos políticos. ¿No es así? Y los grupos de presión, con respecto a su dinámica, es impredecible. Es por eso que los grupos de presión en todo sistema democrático son más complejos. No sabemos hasta qué punto van a llegar. Pueden tumbar un ministro, pueden tumbar un gobierno, ¿no? Pueden cambiar todo el esquema del sistema político. Es decir, que el grupo de presión, al ser impredecible, también es peligroso. Es por eso que los grupos de presión mayormente son los que se encargan, ¿no?, de finiquitar lo que es una crisis gubernamental. Entonces son cuestiones que podemos ver, tanto acciones, diferencias, gobierno, dinámica, que podemos establecer todo este juego político, de las cuales no podemos decir que los partidos políticos son grupos de presión o los grupos de presión son partidos políticos. Si bien en el sistema, en los gobiernos totalitarios, el partido político le absorbe, pero es por una estrategia, ¿no? Por una estrategia de control gubernamental, de las cuales las condiciones políticas de determinado país le permite eso. Pero un sistema democrático es imposible que pase eso.
¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias de las cuales esperamos que hayamos contribuido a los conocimientos de la ciencia política de cada uno de ustedes. Muchas gracias.